Le viene esta música del Padrino a quien tenemos delante, pero le viene que ni al pelo, ya me diréis vosotros. Bueno, el expresidente del Parlamento venezolano denuncia amenazas por parte de Zapatero. Este no solo ha provocado la herida, sino que además, no contento con haber provocado la herida, se está cargando de meter bien el dedo dentro de la herida. No has visto mi peor cara. El expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, empleó estas palabras para presionar al expresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Julio Borges, según la versión que este último ha ofrecido sobre lo ocurrido. En una entrevista con el youtuber David Placer, cuando ponen youtuber, sería youtubero lo propio, ¿no? El dirigente venezolano ha denunciado que el político socialista español le amenazó. Borges ha mostrado su apoyo a Edmundo González Urrutia, quien ha asegurado que tuvo que firmar un documento reconociendo su derrota electoral al ser coaccionado por el régimen de Nicolás Maduro en la residencia del embajador español en Caracas como condición para poder salir del país y exiliarse en España junto a su familia. El expresidente del Legislativo, es decir, Borges, ha afirmado que le ocurrió algo parecido hace 4 años, y es que, según ha relatado, en 2018 el régimen también intentó convencer a figuras destacadas de la oposición de que firmasen un documento para legitimar la continuidad de Maduro y su gobierno. Bueno, esto lo tenemos aquí, vamos a... Está en este canal, lo podéis ver ahí. Rodríguez y el expresidente Zapatero hicieron lo mismo con Julio Borges para que la oposición aceptara ir a unas elecciones con los partidos y candidatos inhabilitados. Fuiste extorsionado, coaccionado por Zapatero, Jorge y Delcy Rodríguez en Santo Domingo en esas negociaciones en 2018. Bueno, David, primero gracias, de verdad. Quiero contar un poco lo que fue esa experiencia, que tuvo varios capítulos, ¿no? Lo primero es que tuvimos una negociación que por primera vez era internacional, en el caso venezolano, porque era fuera de Venezuela, iba a estar un presidente que en este momento era el presidente de República Dominicana, su canciller, el canciller de Chile, de México, de Bolivia, de Nicaragua y un representante del Caribe, y el mediador fue la figura de Zapatero. Ahora, ese proceso duró muchos meses, y lo que estaba en juego en esa negociación comenzaba en el 2017, las elecciones del 2018, es decir, las últimas presidenciales, las previas presidenciales. La lógica nuestra fue que como todavía no había sanciones europeas, había un incentivo para el régimen de aceptar ciertas condiciones electorales, ir a unas elecciones competitivas y evitar el tema de las sanciones europeas. Y comenzó ese proceso de negociación. Pero lo que fue increíble es que durante todos esos meses de haber comenzado con ciertas cosas, las fuimos perdiendo. Por ejemplo, los partidos entraron legales a la negociación. A la mitad de la negociación, todos los partidos estaban ilegalizados. Una cosa absolutamente loca. La otra búsqueda era quitarle las inhabilitaciones a los potenciales candidatos presidenciales. A la mitad de la negociación había más inhabilitación. Tercer tema, cumplimiento de los derechos humanos. A la mitad de la negociación había más presos políticos. Y luego, lo que era más importante también, que eran las condiciones electorales para que la gente tuviera fe para votar. Todo el proceso se fue degradando en estos meses y los países se fueron... Bueno, esto ya sabéis que se recarga, que se me ha quedado así un poco fuera. Pero vamos, que da igual. Esto vienen aquí unos textuales que han seleccionado. El vídeo lo tenéis de cualquier modo, lo tenéis en YouTube, ya sabéis, en el canal de YouTube de este hombre, de David Placer. Bueno, el tema es que le dice, Borges ha explicado que se negó a firmar y recibió entonces una enorme presión. Textuales, vamos con textuales. Vas a ir preso, vamos a ir contra tu familia. Le amenazaron desde el chavismo, siempre según la versión del exparlamentario. Zapatero particularmente me decía, tú no has visto mi peor cara. Si ustedes no firman, ustedes van a ver lo que les va a pasar. Para ellos era fundamental que se lograra ese acuerdo y se legitimara Maduro en 2018. El hecho de no firmar les derrumbó
el final que querían devolver a unas elecciones más o menos legítimas. Ha contextualizado el entrevistado. A partir de la no firma, Maduro quedó deslegitimado. Ha recordado en referencia al momento en el que la oposición se quedó al margen de la vida política e institucional del país. Bueno, si lo que dice Borges es cierto, con Zapatero no tendríamos un mediador. Lo que tendríamos es parte del régimen. Es decir, Zapatero sería parte del régimen chavista, sin más ni más. Un tipo que dice, que se expresa en estos términos: tú no has visto mi peor cara, si ustedes no firman, ustedes van a ver lo que les va a pasar. ¿Eso es un mediador? Porque es que este hombre, esto de lo que habla Borges, es del año 2018. Hace 6 años, ¿eh? 6 años ya. Recordadlo, que empezó a enredar en Venezuela en aquella época. Y lo que le suelta a un parlamentario venezolano, antiguo presidente del Parlamento, tipo además muy conocido en la política venezolana, Julio Borges, es eso: si ustedes no firman, ustedes van a ver lo que les va a pasar. Si lo que dice es cierto, lo que no sé si lo podrá probar, ¿vale? Pero si lo que dice es cierto, es de una gravedad extrema y viene a colocar a Zapatero donde todos pensábamos, lo sigo pensando, que estaba desde el principio, en el lado del régimen. No hay más. Seguimos. El expresidente de la Asamblea Nacional ha explicado que la negativa de la oposición a firmar dicho documento fue muy costosa para el chavismo, que les comportó más sanciones. Además, se dictaron 5 órdenes de cárcel y personas de su entorno fueron asesinadas, ha lamentado. Según el testimonio de Borges, en su caso optó por decir que firmaría, pero en el último momento no firmó, momento que habría propiciado la reacción de Zapatero. En la entrevista, el político venezolano carga contra el expresidente español porque... expresidente del gobierno español, no expresidente español. España no tiene presidente. Esto hay que insistir mucho a los hispanoamericanos. España es un país serio, no tiene presidente, tiene monarca, claro. Habría propiciado la reacción de Zapatero porque, pese a presentarse como el policía bueno del régimen, forma parte del aparato represor de los malos, ayudando a convencer a las víctimas de que se vayan al exilio. Bueno, lo que nos viene a decir Borges es algo que, como os digo, ya imaginábamos. Nada más. Imaginábamos. Este tipo lleva, no sé si trabajando, lo hace por dinero, lo hace por convencimiento, lo hace porque el chavismo le gusta, por lo que sea. No tengo ni idea, porque es tonto de lava, lo desconozco. El hecho es que, y a los hechos me remito, Zapatero no ha hecho más que apuntalar al régimen chavista, que es un régimen dictatorial, dicho así con todas las letras y todas las sílabas, desde hace un montón de años. En 2018 ya lo estaba haciendo. Insisto, no sé si esto que dice Borges es cierto o no es cierto. A ver, es una persona más autorizada para decirlo que yo, que no he estado nunca con Zapatero y no he tenido nunca esas negociaciones. Podría ser que sea verdad o que sea mentira, pero es lo de menos. Es que aunque fuese mentira, es verosímil. Es decir, que Zapatero se comporte de esta manera en todo lo relativo a Venezuela, porque lleva mucho tiempo actuando como, bueno, pues como uno más del régimen, como un representante del régimen chavista. Y esto lo pudimos ver el mes pasado, bueno, hace 2 meses ya, a finales de julio, cuando se va así, ya va casi para 2 meses. Las elecciones fueron a finales de julio. Estamos ya cerca de finales de septiembre. Cuando todos esperábamos qué iba a decir Zapatero, recordadlo. ¿Qué va a decir Zapatero de esto? Callado, en silencio, durante días. No se sabía nada, desaparecía del mapa, parecía que se había metido en un agujero. Y al final, cuando salió diciendo que bueno, que era lo que había y que había ya, cuando se hizo carne, que bueno, que cabría la posibilidad de negociar algo y tal. Y lo primero que buscan ahora es sacarse a la gente. Vamos, el mismo proceder que han tenido siempre. Especialmente con los opositores. Los opositores más renombrados, una de sus estrategias, la del chavismo, consiste en sacarles del país. O matarles o sacarles del país. Diréis, ¿por qué? Pues porque fuera un opositor puede hacer muy poco. Aquí, por ejemplo, en Madrid tenemos ya 3 líderes opositores grandes, de primer nivel. Uno es Antonio Ledezma, el otro es Leopoldo, y el otro es Leopoldo López, y el otro es González Urrutia, que acaba de llegar. González Urrutia, ya digo, es líder opositor un poco de casualidad, de pura carambola.
porque él se presentó como presidente, porque el resto estaban, María Corina Machado estaba inhabilitada y no podía presentarse. Pero bueno, no deja de ser el ganador de las últimas elecciones y presidente legítimo del país. Y así lo ha decidido no solo y así lo reconocen no solo los propios, la mayor parte de venezolanos, sino distintos gobiernos del mundo, entre ellos el Parlamento Europeo. No el gobierno español, pero sí el Parlamento español. El Congreso de los Diputados votó a favor hace un par de semanas. Pero es que Leopoldo López y Ledezma sí eran opositores de altísimo nivel que se comieron unos cuantos años de cárcel y que terminaron llegando a Madrid. Bien, una vez están aquí, es que están ya muy lejos, están a 7 o 8 mil kilómetros de su casa. Cambio horario, no están presentes. No es que digas, mira, me he exiliado, pero me he exiliado a Aruba, qué sé yo, pues bueno, estás al lado, ahí estás realmente lejos. Bueno, pero aunque estuviesen en Aruba ya tendrían un problema, ya es que no están presentes, y construir un liderazgo cuesta mucho. Es decir, alguien como el propio Leopoldo López o María Corina Machado ha costado mucho. Requiere mucho tiempo construir un buen líder opositor. De tal manera que si tú o te lo cargas o lo mandas al extranjero, bien sobre hojuelas. Otra opción sería tenerle preso. Leopoldo López estuvo unos cuantos años en la cárcel, con Ledezma pasó lo mismo. Pero tenerle preso es un desgaste. Es decir, al tipo le tienes metido en la cárcel, no puede hacer nada, pero lo tienes dentro de Venezuela, enredando y además sirviendo en el extranjero, a Estados Unidos, a la Unión Europea, a otros países de América, de recordatorio de que allí hay una dictadura que tiene opositores encerrados. La mejor manera es obligarles a firmar algo con este pajarraco que tenemos aquí, diciéndoles si vais a vivir muy bien y os olvidáis de todo y podréis dormir con vuestra mujer todas las noches y cenar caliente. Lo único, no vais a poder influir en el devenir de la política venezolana nunca. En las dictaduras, cuando se alargan, es duro para el opositor. Mirad a los cubanos. Los opositores cubanos siempre han estado fuera. En tiempos de Franco, los opositores al franquismo estaban fuera, sobre todo después de la guerra. Santiago Carrillo no volvió a España hasta el 76, ya muerto Franco. Y aun con todas le llegaron a detener incluso. Pasó poco tiempo, unas horas solo en la cárcel, en la comisaría. Pero vamos, que él sabía cuando él se va de París y se viene a España es porque sabe que en París no se puede hacer nada. No se van a acordar de él. Él veía que además se iba a ir hacia una transición a la democracia y tenía que estar aquí. Bueno, pues con estos les pasa lo mismo, que allí no hay ninguna transición a la democracia. En fin, todas las miserias que podamos imaginar de Zapatero se hacen realidad de una manera u otra. Y es curioso porque os decía antes que no tenía canción de Zapatero, igual que sí tengo de Pedro Sánchez y tal. Pero es que este hombre lo teníamos felizmente olvidado desde el año 2011, cuando perdió las elecciones. Bueno, no se presentó, pero las perdió el que había puesto él, que era Rubalcaba. Desapareció del mapa y nos hemos vuelto a encontrar con él defendiendo a una tiranía espantosa como la dictadura chavista. No sé a vosotros, pero a mí me da un poco de vergüenza ser hasta español con un tipo así. De hecho, González Urrutia, cuando ha llegado a Madrid, se ha reunido con todos los expresidentes de gobierno, vivos, se entiende. Felipe con Adolfo Suárez no se ha podido reunir porque murió hace 10 años, pero se ha reunido con Aznar, se ha reunido con González, se ha reunido con Rajoy. Adivinad con quién no se ha reunido. Bueno, tampoco podía reunirse porque fue el que negoció, podemos decir, negoció su libertad. Es que su libertad sería estar en Venezuela, porque ganó las elecciones y debería estar gestionando ya el traspaso de poderes. Es decir, todo lo más que hizo Zapatero fue lubricar esto para que un hombre ya mayor, de 75 años, con achaques, obviamente, que no estaba llamado a ser presidente, era un particular, pues pudiese, más que salir del país, conservar la vida. Porque él habían ya decretado una orden de busca y captura acusándole de todo lo malo. Y en el caso de que lo hubiesen atrapado, estaba refugiado en la embajada de Holanda, pues no sé qué suerte hubiera corrido González Urrutia. Es más, Tarek William Saab, que es el fiscal en Venezuela, le acusaba de instigar, de poco menos que de terrorista, de instigar las manifestaciones perfectamente lógicas, porque decía que eso es un delito horroroso y que había muerto gente y bla bla bla.
Bueno, tú con un delincuente de esas características, según el régimen venezolano, nunca negocias nada, ni permites, mucho menos permites que se vaya del país. No lo sé, imaginemos, por ejemplo, nosotros tenemos el caso en España de Puigdemont. Imaginemos que Puigdemont hubiera salido del país porque Mariano Rajoy hubiera negociado con él para que se fuese. Bueno, ahora ya menudo has liado, macho. Casi mejor que te vayas a Bélgica. No, hubiera sido impensable, bueno, que es un delincuente, caray. Porque para el régimen, González Urrutia es un delincuente. O quizá no lo es simplemente un opositor y lo que están buscando es precisamente eso mismo, que se largue, que se marche, que salga, que desaparezca del mapa cuando sea. Y además, con este hombre tiene la certeza de que no va a dar mucha guerra, porque es mayor, porque tampoco es propiamente un político y porque, bueno, tiene ya cierta edad, quizá solo por una cuestión de energía física. Esta es la razón por la cual María Corina Machado no quiere jugar a este juego y anda con el gato y el ratón con el régimen. Es decir, prefiere que la metan en la cárcel a unas sabiendas de que puede pasar allí muchos años, incluso morir en la propia cárcel. Pero en el momento en que salga, queda completamente desactivada, que es el modo en el que los chavistas han desactivado a los opositores pues a lo largo de prácticamente todo el chavismo. La historia de exiliados es que es continua. Hay una manera indirecta, creo que haberoslo contado en alguna ocasión en la Contracrónica, hay una manera indirecta de saber si un país es dictatorial o no, y es contando el número de exiliados que hay, exiliados políticos, no económicos, políticos. Es decir, la gente que se ha ido del país y que no puede volver. Porque el exiliado económico, si se va porque no le va bien en la vida, gana dinero pero vuelve cuando quiere, de vacaciones, o incluso si le va muy bien, puede volver y montar un negocio en su país de origen. Es decir, que si un guatemalteco emigra a Estados Unidos es un emigrado económico, vuelve cuando quiere, si puede permitírselo va todos los años, incluso varias veces al año, y si llega un momento en el que ha ganado mucho dinero, pues puede volver a, qué sé yo, a Quetzaltenango y construirse allí una casita y retirarse, como hacían esos emigrantes españoles hace muchos años, esos asturianos que emigraban a Cuba y que volvían ya de viejitos a Asturias o al norte de España y construían esas casas tan bonitas, las casas de los indianos que aún se conservan. Bien, puedes saber, esos son exiliados económicos, no tiene nada que ver. El exiliado político, ¿cuántos exiliados políticos tiene un país? En España no hay ninguno, no hay nadie que esté fuera del país por motivos políticos, afortunadamente. Es decir, los españoles que viven en el extranjero están por motivos económicos o porque quieren ver mundo o porque se han echado una novia fuera, en Vladivostok, qué sé yo, y bueno, y se han ido a vivir con ella porque ya se sabe que tiran más eso, ¿no? Bueno, pero no hay ninguno que si vuelve a España le detienen en el aeropuerto de Barajas. Eso no existe, afortunadamente. Pero en Venezuela hay un montón de ellos. Ya solo con eso, no sé, una pregunta tan elemental, creo que no estaría de más hacérsela a José Luis Rodríguez Zapatero si realmente hiciese entrevistas, cosa que no hace, salvo entrevistas a gente muy concreta que sabe que van a devenir esencialmente en masajes. No sé si conocéis al personaje, pero exclusivamente se deja ver solo en ambientes donde sabe que juega en casa. De hecho, el otro día en Madrid le abuchearon y se metía como lo que es, como un cobardón, como un tío miserable, a más no poder, se metía corriendo en el coche. Cuentan también que es uno de los brujos visitadores de la Moncloa, esto cuentan las malas lenguas, y que tiene mucha influencia en Pedro Sánchez. En fin, no sé, a mí solo con eso ya me preocupa saber que alguien así, alguien tan mal encarado, puede tener influencia sobre Pedro Sánchez, pero uniendo un cabo y otro, más o menos todo me cuadra. En fin, pues bueno, lo de Venezuela me da la impresión que nos va a seguir dando que hablar durante toda esta temporada y es bueno porque cuando se deja de hablar de lo de Venezuela, se olvida. Y Venezuela ha tenido, o los opositores, mejor dicho, unos olvidos larguísimos a lo largo de los últimos años. De pronto el asunto desaparecía, la última vez que se habló mucho de Venezuela fue en 2019 y ya veis, hemos tardado desde aquel entonces 5 años en que la cosa se renazca. Estamos en 2024. Si pasasen otros 5 años nos pondríamos ya en 2029. Este y no otro es el plan que tiene Nicolás Maduro. Y por supuesto, naturalmente, pretende llevarlo a término.